El príncipe sentenciado a nunca más caminar estaba a punto de levantarse en México. El jet médico privado de un blanco inmaculado y silencioso tocó suavemente la pista del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en medio del resplandor de las luces nocturnas. La puerta de la aeronave se abrió, revelando un séquito de médicos y consejeros de la familia real de Dubái que descendieron con rostros tensos y solemnes. En el centro de todo, una silla de ruedas de alta tecnología sostenía el cuerpo del príncipe Khalid, un heredero de los Emiratos Árabes Unidos, cuyo vigor parecía haberse desvanecido junto con el uso de sus piernas tras un devastador accidente durante un partido de polo. Durante 5 largos años había estado sumergido en la desesperanza. Los hospitales más prestigiosos del mundo habían emitido el mismo veredicto. Nunca volvería a caminar, pero en esa noche, mientras la Ciudad de México vibraba con una energía inagotable, una metrópolis que nunca duerme, nadie podía imaginar que este país, tan lejano y distinto, pronto sacudiría los cimientos de la fe de la realeza y le demostraría al mundo que, a veces, lo que parece perdido no es incurable, sino que simplemente no ha sido visto desde la perspectiva correcta. Después de esa frase, que cayó como un rayo en la quietud de la noche capitalina, nadie en el séquito del príncipe Khalid pronunció una palabra más. El suave zumbido de las ruedas de la silla sobre el pulido suelo de la terminal privada era un sonido casi imperceptible, pero pesaba más que todas las palabras de consuelo del mundo. Para quienes habían acompañado al príncipe durante tanto tiempo, ese era el sonido de una derrota que se había prolongado por 5 años completos. 5 años en los que el joven que una vez dominó un corcel con elegancia y poder ahora debía ser levantado, sostenido y empujado, viendo cómo su propia vida se alejaba de él día tras día. Antes del accidente, el príncipe Khalid era la encarnación de la perfección. Joven, fuerte, disciplinado y una figura prominente en la familia real, no solo por su linaje, sino por su carácter de líder nato, destinado a grandes responsabilidades. El partido de polo de aquel fatídico día no era nada fuera de lo común. Era solo otro día en una vida llena de prestigio, velocidad y confianza. Pero nadie sabía que, en un parpadeo, un caballo se encabritaría, su cuerpo se estrellaría violentamente contra el suelo y el impacto le arrebataría todo en un instante. Tras el accidente, la primera sala de emergencia fue un caos. Equipos médicos corrían sin cesar, se emplearon todos los dispositivos de soporte vital disponibles, y el sonido de órdenes urgentes se mezclaba con los susurros de las oraciones de su familia. Cuando llegaron los primeros resultados, el rostro del médico principal se transformó. La médula espinal había sufrido un daño catastrófico. El sistema nervioso central estaba gravemente comprometido, y aunque nadie se atrevía a pronunciar la palabra más cruel, todos empezaron a comprender. La vida del joven príncipe nunca volvería a ser la misma. A partir de entonces, todo en su vida fue reemplazado por una sola palabra: tratamiento. El palacio se convirtió en un centro de coordinación médica que nunca dormía. Una lista interminable de especialistas de todo el mundo llegaba sin cesar. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza. Los nombres de los mejores hospitales del planeta se mencionaban como si fueran la última esperanza, una y otra vez. El jet privado lo llevó a través de continentes para cirugías, fisioterapia, evaluaciones, para probar nuevas tecnologías, para aferrarse a la más mínima posibilidad que pudiera quedar. Pero cada vez que una chispa de esperanza se encendía, se extinguía con la misma rapidez. Algunos médicos hablaban con cautela, otros con una franqueza brutal. Algunos intentaban elegir palabras suaves, pero el mensaje era siempre el mismo. Lo explicaban con el lenguaje de la ciencia, con resonancias magnéticas, con gráficos, con estadísticas y con pruebas tan irrefutables que no dejaban espacio para que el corazón argumentara, y todo el daño era demasiado severo para ser revertido. Esta frase no se dijo una sola vez, sino que resonó repetidamente en hospitales de múltiples países, hasta que finalmente se grabó en la mente del príncipe Khalid más profundamente que cualquier herida física. Con el tiempo, los músculos que una vez fueron poderosos comenzaron a atrofiarse. Sus piernas, que habían controlado caballos con precisión milimétrica en el campo de polo, ahora yacían inertes, sin respuesta alguna. El silencio de su propio cuerpo era la tortura más grande. No era el dolor, ni el sonido del equipo médico, ni siquiera el veredicto de los expertos. Era ordenarle a la punta de su dedo del pie que se moviera y que no ocurriera absolutamente nada. Ese vacío absoluto carcomía lentamente su humanidad desde adentro, haciendo que un hombre comenzara a dudar si todavía era el dueño de su propio cuerpo. El primer año, el príncipe luchó. El segundo todavía perseveró.
Al tercero, su sonrisa desapareció. Para el cuarto, apenas mencionaba el futuro. Y al llegar el quinto año, lo que quedaba no era esperanza, sino una simple existencia sin rumbo. Aceptaba los tratamientos programados, permitía que su equipo lo cuidara, dejaba que todos a su alrededor hicieran su trabajo. Pero en el fondo ya no creía que nada pudiera cambiar. Inmensas fortunas, el poder de la realeza, una red de contactos global, la tecnología más avanzada. Todo lo que una persona común ni siquiera podría soñar se había puesto a sus pies. Y sin embargo, seguía sentado en la misma silla de ruedas. La persona que quizás sufría más no era el príncipe, sino su madre. Ella observaba cómo su hijo, que una vez brilló con luz propia, se apagaba lentamente. Veía cómo sus ojos, antes llenos de confianza, se volvían vacíos. Veía cómo el joven que solía entrar en una habitación irradiando energía se convertía en alguien que ni siquiera miraba por la ventana con interés. Una madre siempre tarda más en aceptar la derrota que su hijo, porque el corazón de una madre sigue buscando una oportunidad, incluso cuando toda la lógica del mundo dice que no queda ninguna. Por eso, este viaje a México no nació de la fe del príncipe Khalid. Al contrario, fue el resultado de la oración incansable de su madre. Había oído hablar de enfoques de tratamiento en Latinoamérica, especialmente en México, una tierra donde muchos creen en el equilibrio del cuerpo, la mente y el espíritu, y en una recuperación integral. Para otros, esto podría sonar como una esperanza vana, pero para una madre que había visto a su hijo hundirse en la oscuridad durante años, incluso el más mínimo destello de luz valía la pena seguirlo. Sin embargo, el príncipe no viajó a este lugar como un creyente. Llegó a la Ciudad de México como un hombre tan agotado que ya no le quedaban fuerzas para creer. No importaba cuán vibrante fuera la ciudad, cuán cálida su gente o cuán reconocida la fama de sus médicos. Nada de eso podía penetrar la muralla de decepciones acumuladas en su corazón. Simplemente dejó que el convoy lo llevara, que la puerta del avión se abriera, que las ruedas de su silla avanzaran, como alguien que acepta continuar un viaje más por no herir el amor de su madre que por creer que el destino podría cambiar. Y esa era la razón por la que esta noche en la Ciudad de México era tan crucial. Porque antes de que cualquier recuperación pudiera siquiera comenzar, la vida del príncipe Khalid había tocado su punto más oscuro. No estaba esperando un milagro. Ni siquiera esperaba que los milagros existieran. Pero a veces las historias que realmente transforman una vida humana comienzan en el momento exacto en que el corazón ya no tiene fuerzas para esperar. Y a veces el punto de inflexión más profundo no comienza con una respuesta, sino con el encuentro de alguien que ve nuestro dolor de una manera diferente al resto del mundo. El convoy de vehículos de la realeza salió del aeropuerto en silencio. Las luces de los autos se extendían por las grandes avenidas de la Ciudad de México, una urbe que se negaba a dormir. Aunque era de noche, ambos lados de la calle bullían de vida. Puestos de tacos al pastor todavía desprendían un humo fragante. El aroma del cilantro, la cebolla y la carne asada se mezclaba en el aire con el dulce olor de los churros recién hechos. Motocicletas zigzagueaban con agilidad entre el tráfico. La gente reía y conversaba bajo las luces anaranjadas que se proyectaban sobre las aceras húmedas por una lluvia reciente. La ciudad entera parecía tener su propio ritmo, un pulso que no era ni frenético ni desolador, sino vivo, cálido, una respiración constante y palpable. Pero dentro del vehículo central, el más silencioso de todos, el joven en el epicentro de todo, se sentía como si estuviera en otro universo. El príncipe Khalid estaba sentado, inmóvil, en su silla especial, con la mirada perdida a través de la ventanilla. Veía las luces de la ciudad reflejadas en el cristal, las tiendas de conveniencia brillantemente iluminadas, la gente común caminando a casa con bolsas de comida, sus rostros cansados pero en paz, y esas imágenes apuñalaban su corazón de una manera extraña, porque lo que esa gente poseía sin siquiera pensarlo, para él se había convertido en algo inalcanzable. Caminar con sus propias piernas, detenerse en algún lugar por capricho, vivir sin necesidad de que alguien lo estuviera sosteniendo constantemente. Cuanto más viva parecía la Ciudad de México, más profundo se sentía el silencio en su interior. El convoy se dirigió a una prestigiosa clínica privada en el corazón de la ciudad, conocida entre los pacientes internacionales por su atención de primer nivel. Pero lo que la diferenciaba de muchos centros médicos de lujo en el mundo era que aquí no solo había modernidad, sino también una calidez y una esencia profundamente mexicanas. Desde la iluminación en los pasillos, que no era dura ni estridente, hasta el sutil aroma de hierbas como la manzanilla y el copal que flotaba en el aire, pasando por el tono de voz del personal de recepción, tan amable que nadie se sentía examinado, sino cuidado.
Cuando la silla de ruedas del príncipe Khalid atravesó las puertas de cristal hacia el área de tratamiento especial, el equipo de médicos y enfermeras que ya lo esperaba inclinó la cabeza en una señal de respetuoso saludo. Nadie mostró una reacción exagerada ante el estatus del paciente, pero tampoco nadie subestimó la gravedad de la situación. Todas las miradas eran serenas, profesionales y profundamente respetuosas. Era una bienvenida al estilo mexicano, sin ostentación, pero que permitía al visitante sentir una sinceridad genuina desde el primer momento. Entre el grupo, un hombre se destacaba en el frente, vestido con una bata blanca impecable. Su porte no era tan rígido como para crear distancia, ni tan relajado como para parecer indiferente. Era el doctor Alejandro Vargas, un médico especialista en medicina de rehabilitación y neuromovimiento. Su nombre no era el más sonado en Occidente. No aparecía con frecuencia en las portadas de revistas médicas internacionales ni tenía el aire de alguien que intentara impresionar. Pero en el instante en que se acercó al príncipe Khalid, éste percibió algo diferente. No era la emoción del desafío, ni la ambición, ni la confianza de alguien que quiere demostrar su valía. Era la calma de una persona que sabe exactamente lo que está buscando. El doctor Vargas le dio la bienvenida en un inglés claro y suave, sin palabras de más. Luego, con un gesto cortés, saludó a la madre del príncipe y al resto de los consejeros. Su comportamiento era tan sencillo, casi sin protocolo, que de alguna manera logró calmar la tensión en la habitación. No comenzó hablando de su reputación, no se apresuró a prometer milagros, ni mostró excitación por tratar a un miembro de la realeza. Simplemente dijo que esa noche quería examinar personalmente y a fondo al príncipe. Porque a veces la respuesta más importante no se encuentra en informes de cientos de páginas, sino en lo que el cuerpo intenta decir en silencio. Esa breve frase hizo que varios de los consejeros extranjeros se miraran entre sí. Durante años, los informes médicos habían sido el todo en este caso. Resonancias magnéticas, radiografías, evaluaciones neurológicas, tablas de comparación de recuperación. Todo había sido analizado una y otra vez hasta el punto de que casi nadie pensaba que el cuerpo físico del paciente tuviera algo más que revelar. Pero el doctor Vargas quería empezar justo ahí, con el paciente, no con los papeles. La sala de examen quedó en completo silencio cuando comenzó la evaluación. No había máquinas ruidosas, solo una luz cálida y los movimientos precisos de un médico experimentado. Revisó cada informe con detalle, pero no se detuvo en las imágenes del daño espinal. Observó la alineación de la pelvis, la contracción de los músculos del muslo, la tensión en la parte baja de la espalda, el nivel de espasticidad en los músculos profundos, las sutiles respuestas de la piel e incluso el patrón de respiración del príncipe mientras intentaba controlar el dolor sin demostrarlo. Luego, comenzó a examinar el cuerpo de una manera con la que el equipo médico extranjero apenas estaba familiarizado. Sus dedos presionaban y se deslizaban rítmicamente a lo largo de músculos, tendones y puntos de conexión que la mayoría consideraría insignificantes. Se tomó más tiempo del que nadie esperaba, pero era un tiempo con propósito, como si estuviera leyendo un lenguaje secreto inscrito en el cuerpo de otra persona con la máxima concentración. Al principio, el príncipe Khalid no esperaba nada. Dejó que todo procediera como siempre. Pero a medida que el examen avanzaba, empezó a sentir que esta vez era diferente. Este médico no lo miraba con los ojos de alguien que intenta confirmar un diagnóstico antiguo, sino que buscaba una fisura, un pequeño espacio entre la palabra imposible y la frase «aún no hemos llegado al final». Finalmente, el doctor Vargas detuvo sus manos en la parte baja de la espalda. Su expresión cambió ligeramente. No era sorpresa, sino la mirada de alguien que comenzaba a encajar las piezas de un rompecabezas. Levantó la vista hacia su equipo, luego se dirigió respetuosamente a la madre del príncipe y dijo, con una voz lo suficientemente firme para que todos supieran que lo que venía no era un consuelo vacío, que el daño en la columna vertebral era, en efecto, severo y no tenía intención de negar los hechos médicos que el príncipe había enfrentado durante años. Pero, por lo que podía ver y sentir, el problema podría no terminar únicamente en el punto de la lesión. Muchos músculos profundos estaban en un estado de contracción crónica severa. El sistema de movimiento había estado bloqueado durante tanto tiempo, y la circulación, la respuesta y la transmisión de señales parecían estar atrapadas en un estado de estancamiento, no porque ya no quedara potencial, sino porque quizás nunca habían sido despertadas de la manera correcta. La habitación quedó aún más silenciosa. Un médico extranjero frunció el ceño. No lo contradijo abiertamente, pero su rostro revelaba una profunda incredulidad. Sin embargo,
El doctor Vargas no se apresuró a dar una larga explicación. Simplemente continuó con calma, diciendo que la medicina moderna es excepcionalmente buena para identificar la ubicación y la gravedad del daño, mientras que la ciencia de la rehabilitación integral, como se entiende en muchas partes del mundo, cree que a veces un cuerpo que parece completamente silenciado no lo ha perdido todo. Simplemente necesita un método que reconecte todo el sistema. En ese momento nadie se atrevió a decir que había encontrado la respuesta, pero en ese silencio algo había comenzado. No un milagro, no un sueño, sino algo más profundo y aterrador, una posibilidad. Y a veces, para alguien que ha vivido en la oscuridad durante tanto tiempo, lo que más sacude el corazón no es una luz brillante que aparece de repente, sino que alguien se atreva a decir, quizás esto todavía no ha terminado. La frase, quizás esto todavía no ha terminado, no disipó el escepticismo en la sala de examen. Al contrario, hizo que el silencio que ya reinaba se volviera aún más denso. Los consejeros de la realeza de Dubái se miraron con cautela. Los médicos extranjeros que habían seguido el caso durante años no mostraron su desacuerdo abiertamente, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. Estas personas habían pasado por las clínicas más importantes del mundo, habían estudiado las imágenes de las resonancias con tanto detalle que casi podían memorizar cada punto de la lesión, y habían escuchado el veredicto definitivo de expertos mundiales en múltiples ocasiones. En este camino apenas quedaba algo que esperar. Que un médico mexicano afirmara con calma que todavía había una posibilidad no era algo fácil de aceptar. Pero lo diferente de esa noche fue que el doctor Vargas no hablaba con el tono de alguien que quiere ganar una discusión. No negó la evidencia existente, no menospreció el enfoque de la medicina occidental, ni intentó elevar su propia disciplina por encima de ninguna otra ciencia. Simplemente se mantuvo firme en medio del escepticismo y explicó, con una voz profunda y serena, que la medicina moderna había hecho contribuciones invaluables a la humanidad, especialmente en diagnósticos precisos, en cirugía, evaluación de daños y control de crisis. Pero al mismo tiempo, restaurar la vida de una persona a veces no puede depender únicamente de imágenes y números, porque el cuerpo humano no está compuesto de huesos, nervios y músculos como partes separadas, sino que está interconectado en un sistema de una complejidad profunda. Se giró para mirar al príncipe Khalid y continuó lentamente, como si eligiera cada palabra para no herir a nadie. Durante los últimos 5 años, el cuerpo de Su Alteza no solo ha sufrido el trauma de un único accidente, también ha enfrentado un estancamiento prolongado. Los músculos profundos han desarrollado una contracción crónica, el sistema de movimiento ha olvidado gradualmente su ritmo natural, la circulación se ha visto comprometida, y ciertas respuestas han disminuido porque nadie ha podido acceder a la raíz del bloqueo y la tensión acumulada. Para decirlo de manera más simple, lo que parecía completamente perdido podría tener partes que no están muertas, sino simplemente dormidas, demasiado profundo para ser despertadas con los métodos convencionales. Esta explicación no convenció a todos de inmediato, pero impidió que alguien lo interrumpiera. Continuó hablando sobre el concepto de tratamiento arraigado en la cultura latinoamericana, especialmente en un país como México, que durante mucho tiempo ha valorado el equilibrio entre el cuerpo y la mente. Muchos mexicanos crecen entendiendo que la enfermedad no es solo una anomalía en un órgano, sino un desequilibrio que afecta todo en una reacción en cadena. Cuando el cuerpo está bloqueado, la mente se tensa. Cuando la mente pierde la esperanza, el cuerpo se cierra aún más. Por lo tanto, el tratamiento no consiste solo en arreglar el punto dañado, sino en desatar pacientemente y con precisión los nudos que atan a todo el sistema. Un consejero principal de la realeza guardó silencio por un momento antes de preguntar directamente: ¿cuál es, entonces, el enfoque que usted propone? El médico mexicano respondió sin dudarlo: el primer paso no es forzar al príncipe a ponerse de pie, no es poner a prueba sus límites ni prometer resultados irreales. Es liberar la tensión crónica de los músculos profundos, reducir la presión que podría estar interfiriendo con el sistema nervioso, restaurar la circulación, estimular la percepción y gradualmente despertar al cuerpo para que recuerde que todavía puede responder a la vida. Utilizaría un tratamiento combinado: terapia manual, digitopuntura, estiramiento muscular, estimulación localizada y un seguimiento cercano. No para crear la imagen de un milagro, sino para abrir la primera puerta que podría haber estado cerrada por demasiado tiempo. La madre del príncipe no dijo nada durante un largo rato. Sus ojos estaban enrojecidos por noches de insomnio,
pero en su mirada aún se escondía una oración. Miró a su hijo, sentado inmóvil en la silla de ruedas, y luego se volvió hacia el doctor Vargas y asintió levemente. Ese asentimiento no tuvo ninguna grandeza ceremonial. No hubo órdenes ni negociaciones complejas. Fue la entrega de lo más importante que se le puede dar a un médico, la confianza, en un momento en que casi todo lo demás se había derrumbado. Poco después se preparó una sala de terapia especial, de manera rápida pero tan ordenada que apenas fue necesario dar una segunda orden. El equipo de enfermería mexicano se movía en silencio y con precisión, como si cada uno supiera exactamente su función. Las luces de la habitación se atenuaron ligeramente para no sobreestimular el cuerpo. Un suave aroma a hierba flotaba desde las toallas calientes y los aceites preparados. El equipo de fisioterapia, los estimuladores eléctricos de bajo nivel, la camilla de tratamiento y los instrumentos para la evaluación de respuestas básicas estaban dispuestos de forma ordenada. Todo se sentía diferente a un quirófano frío y estéril. No era un lugar para luchar contra el cuerpo, sino un espacio para invitarlo a regresar. El príncipe Khalid fue trasladado a la camilla con sumo cuidado. Su rostro seguía impasible, como el de alguien que no se atreve a permitir que la esperanza se filtre de nuevo. Las decepciones del pasado le habían enseñado a desconfiar de cada palabra de aliento. Pero esa noche el doctor Vargas no habló mucho. Simplemente le dijo en voz baja que en algunos momentos podría sentir tensión, dolor, pesadez o un calor repentino, lo cual no siempre era una señal de peligro, sino el lenguaje que el cuerpo utiliza para responder cuando algo que ha estado rígido comienza a ser tocado. Y entonces comenzó el tratamiento. Las manos del doctor Vargas eran firmes, pero no bruscas. Empezó liberando los músculos de la parte baja de la espalda, las caderas y los muslos, con un ritmo lo suficientemente profundo como para alcanzar las capas musculares que llevaban años contraídas, pero lo suficientemente delicado como para no provocar una reacción de defensa del cuerpo. No se apresuró. No actuó como si tuviera que demostrar algo frente al equipo médico extranjero, sino como un artesano experto que deshace con paciencia los nudos de una cuerda que ha estado enredada durante años. Cada vez que presionaba a lo largo de una línea muscular, Khalid se estremecía ligeramente. La sensación, que había estado ausente durante tanto tiempo, no regresó en forma de placer, sino de una pesadez profunda, un dolor sordo y sobre todo sorpresa, porque esas sensaciones significaban que su cuerpo, en algún nivel, todavía percibía. A medida que la terapia manual continuaba, unas finas gotas de sudor comenzaron a aparecer en la frente del príncipe. Apretó los labios, tratando de soportar esa sensación desconocida. Durante 5 años, su cuerpo había estado tan silencioso como un desierto, pero ahora, bajo ese silencio, algo vibraba débilmente. El equipo mexicano lo notó, pero nadie expresó una emoción exagerada. En la cultura de la sanación de su país, la prisa y la ostentación nunca ayudan a la seguridad del paciente. Solo la calma, la precisión y la observación profunda son valiosas. Después de liberar los músculos, el doctor Vargas pasó a la estimulación localizada. Usó sus dedos para presionar y evaluar puntos de conexión clave a lo largo de la cadera, la espalda y los muslos, deteniéndose en ciertas áreas durante más tiempo. Su expresión se intensificó un poco. Se giró y le pidió a su asistente que preparara el equipo de estimulación eléctrica de bajo nivel y otro juego de compresas calientes. Su voz seguía siendo tranquila, pero ahora tenía una claridad y una autoridad implícitas. Una joven enfermera mexicana se acercó rápidamente para ayudar, sin hacer una sola pregunta, como si todos estuvieran empezando a ver el mismo camino. En un momento en el que nadie se atrevía a parpadear, el príncipe Khalid frunció el ceño de repente. La parte inferior de su cuerpo tuvo un pequeño espasmo. No fue un movimiento claro, no fue la recuperación que alguien se atrevería a anunciar, pero fue una respuesta que no podía ser ignorada. Los ojos del doctor Vargas se aquietaron, como si hubiera recibido la primera pieza de la respuesta. No sonrió, no pronunció la palabra milagro. Simplemente dijo en voz muy baja: «Bien, el cuerpo está empezando a hablar con nosotros». Esa frase fue tan suave que casi fue un susurro, pero hizo que toda la habitación contuviera la respiración. Y en ese instante nadie sabía cuán lejos estaría el destino final. Nadie se atrevía a afirmar que el hombre sentenciado a la desesperanza se levantaría y caminaría. Pero todos en la sala sintieron, en un acuerdo silencioso, que algo que había estado dormido durante demasiado tiempo estaba de verdad comenzando a despertar. Después de la suave frase del doctor Vargas, «El cuerpo está empezando a hablar con nosotros»,
Nadie en la habitación se atrevió a moverse bruscamente. Incluso los médicos extranjeros, que momentos antes guardaban su escepticismo, ahora estaban en un silencio absoluto. Lo que acababa de ocurrir podría no ser una prueba lo suficientemente grande como para declarar una victoria, pero era más que suficiente para destrozar la certeza que había dominado este caso durante 5 largos años. El silencio que antes pesaba por la desesperanza se había transformado en otro tipo de silencio, el de la expectación, esperando ver si lo que acababa de emerger de la oscuridad se desvanecería de nuevo o se convertiría en una luz real. El doctor Vargas no dejó que la emoción guiara sus siguientes pasos. Continuó trabajando con un ritmo tranquilo y metódico que resultaba asombroso, como si supiera perfectamente que el momento más crucial del tratamiento no es cuando todos tienen esperanza, sino cuando se debe tener cuidado para que esa esperanza no acelere las cosas hasta un punto que el cuerpo no pueda soportar. Ajustó su plan de inmediato, reduciendo la presión en algunas áreas, aumentando las compresas calientes donde los músculos respondían más, y pidiendo a su asistente que preparara otro nivel de estimulación localizada. Pero todo se mantuvo bajo el mismo principio. No forzar, no apresurar, no asustar al cuerpo hasta que se cerrara de nuevo. El Park. Alid yacía inmóvil en la camilla, pero en esa quietud su sensación interna ya no era la misma. Comenzó a percibir algo que no había experimentado en mucho tiempo. No era un dolor agudo ni una simple presión, sino una pesadez profunda, como si en la parte que había estado completamente en silencio, ahora pasara una suave brisa. Esa sensación hizo que su corazón latiera más rápido, sin que pudiera controlarlo. Para una persona común, sentir un dolor muscular podría ser molesto, pero para alguien cuya parte inferior del cuerpo había estado tan silenciosa como si perteneciera a otra persona, esa leve pesadez significaba casi tanto como escuchar una llamada desde un hogar que creía perdido para siempre. El doctor Vargas cambió gradualmente la ubicación de la estimulación. Siguió el patrón de terapia desde la parte baja de la espalda hacia las caderas a través de los muslos y hasta las piernas y los pies. Cada punto que sus manos tocaban parecía buscar un pequeño interruptor que había sido apagado en la oscuridad. Combinaba su conocimiento de la medicina de rehabilitación, su comprensión de la anatomía y su experiencia en terapias integrales que había perfeccionado durante años. El movimiento de sus manos no mostraba duda alguna, pero estaba lleno de un respeto por el cuerpo del paciente, como si estuviera pidiendo permiso en lugar de dar órdenes. Al entrar en una fase de estimulación más profunda, se conectaron electrodos de bajo nivel a puntos clave. Las pequeñas luces del dispositivo parpadeaban a un ritmo constante. El sonido casi inaudible del equipo se fusionó con la respiración de las personas en la habitación, creando una atmósfera tensa pero serena. Una enfermera mexicana sostenía sus tobillos y pantorrillas con compresas calientes con una suavidad extrema, mientras otra observaba atentamente la expresión facial del príncipe y su respiración y la más mínima respuesta, sin apartar la vista. Nadie hablaba mucho. No había palabras de consuelo innecesarias. Todos sabían que, en ese momento, el cuerpo era el que hablaba, y su deber era escuchar con la mayor claridad posible. Unos minutos más tarde, el príncipe Khalid frunció el ceño de nuevo. Esta vez no fue solo un espasmo fugaz, sino una sensación parecida a una corriente débil que recorría la punta de sus piernas, como si innumerables partículas diminutas se movieran bajo su piel. Inmediatamente miró al doctor Vargas, con los ojos llenos de un verdadero asombro. No era la esperanza forzada que a veces intentaba mostrar, sino la conmoción de alguien que acaba de descubrir que las ruinas en las que ha vivido durante tanto tiempo podrían albergar vida en su interior. El doctor Vargas percibió ese momento. No se apresuró a decir que era una señal definitiva de recuperación, sino que simplemente le pidió que se mantuviera consciente y que sintiera cada cosa, una a la vez, sin presionarse demasiado. A veces el cuerpo responde mejor cuando la mente no entra en pánico. Esa frase tenía una cualidad muy mexicana. No apresuraba, no presionaba, no cargaba al paciente con más expectativas en su momento más vulnerable, sino que lo ayudaba a estar presente con lo que estaba sucediendo de una manera amable. Y entonces llegó el momento que nadie en esa habitación olvidaría jamás. El doctor Vargas se acercó al final de la camilla. Miró fijamente al príncipe Khalid y le pidió que intentara hacer algo que durante 5 años había perdido todo significado. Intente enviar la orden. Solo intente enviarla una vez más. La petición parecía simple, pero pesaba como una montaña. El príncipe Khalid lo había intentado innumerables veces, en salas de fisioterapia, en su habitación del palacio y en las largas noches en las que nadie lo veía.
Había mirado fijamente los dedos de sus pies hasta que sus ojos se enrojecían. Había enviado toda su fuerza mental en silencio, pero nunca había obtenido respuesta. Lo más difícil no era mover los dedos, sino atreverse a creer de nuevo que una orden de su cerebro podría, quizás, llegar a su destino. Respiró lentamente, sus ojos fijos en la punta de sus pies, sin parpadear. La habitación estaba tan silenciosa que casi se podía oír el latido de los corazones. Nadie se movió. El médico extranjero que antes había dudado, ahora estaba de pie, inmóvil, como si temiera que una respiración demasiado fuerte pudiera perturbar ese momento. Pasó un segundo, pasaron 2, pasaron 3 segundos. Y entonces lo más pequeño sucedió. El dedo gordo de su pie derecho se movió. No se movió mucho. No se levantó claramente. No fue una imagen espectacular para anunciar a los medios. Pero se movió. Un movimiento diminuto como una pequeña onda en la superficie del agua. Pero para las personas en esa habitación fue como si la tierra entera hubiera temblado. La madre del príncipe se llevó una mano a la boca al instante. Las lágrimas brotaron sin control. Algunos de los consejeros principales incluso dieron un paso atrás, como si sus cuerpos no pudieran procesar lo que veían. Las 2 enfermeras mexicanas intercambiaron una rápida mirada, sus ojos enrojeciendo de inmediato, pero aún así trataron de mantener su compostura profesional. En cuanto a los médicos extranjeros que habían seguido el caso durante años, sus rostros parecían reflejar cómo una parte de su visión del mundo se acababa de hacer añicos frente a ellos. Pero la persona más conmocionada fue el propio príncipe Khalid. Miró la punta de su pie como si no la reconociera. La coraza que había usado para proteger su corazón durante tantos años se derrumbó en un instante. Sus ojos, que habían estado secos durante tanto tiempo, se enrojecieron lentamente. Y por primera vez en años no sintió que su cuerpo fuera una prisión silenciosa. En ese instante no se sintió curado. No se atrevió a pensar en levantarse o en volver a su vida anterior. Pero percibió en lo más profundo que una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo se había abierto, aunque fuera solo una rendija. Y la luz que entraba por esa rendija era lo suficientemente brillante como para hacer temblar toda su vida. El doctor Vargas permaneció tan tranquilo como siempre. Simplemente asintió levemente y dijo: «Hoy no hemos ganado todo, pero hemos obtenido la prueba más importante. El cuerpo todavía puede responder». Esa frase no fue una celebración. Fue colocar la esperanza sobre un terreno firme, sin dejar que volara tan alto como para romperse, pero sin permitir que desapareciera de nuevo. Sin embargo, en medio de la silenciosa alegría, otra emoción se escondía en el corazón del príncipe: el miedo. Alguien que ha sido decepcionado tantas veces sabe que la esperanza puede doler más que la desesperanza si al final se derrumba de nuevo. Por eso no se atrevió a sonreír del todo, no se atrevió a decir mucho. Solo las lágrimas que se acumulaban en el borde de sus ojos y su respiración ligeramente temblorosa revelaban que, por dentro, ya nada era igual. Esa noche, nadie pronunció la palabra milagro. Pero todos en la habitación sabían que la frontera entre el imposible y el quizás sea posible acababa de ser cruzada. Y para un ser humano que había pasado 5 años viviendo con el frío veredicto del mundo, el ligero movimiento de un dedo del pie en una noche en la Ciudad de México podría no ser solo una respuesta muscular. Era el regreso de la dignidad, la esperanza y la prueba más importante de esta historia. A veces, lo que el mundo llama un final es simplemente un momento en el que aún no hemos encontrado la puerta correcta. Esa noche, después de que el dedo gordo del pie derecho del príncipe Khalid se moviera mínimamente, el mundo entero pareció cambiar para los presentes. Aunque por fuera todo permanecía en calma, sin gritos ni celebraciones exageradas, un estilo que la cultura mexicana a menudo reserva para momentos más consolidados, en el fondo de los ojos de todos, la conmoción era más elocuente que cualquier palabra. El pequeño milagro no solo había sacudido la fe del séquito médico y los consejeros, sino que también había estremecido el corazón del joven que había estado atrapado en la desesperanza durante 5 largos años. El doctor Vargas sabía que ese momento era crucial. El instante en que el cuerpo comienza a responder después de un largo letargo no es para la prisa, sino para la precisión. De inmediato ajustó el plan de tratamiento, instruyendo al equipo de rehabilitación para que preparara un programa continuo para el día siguiente y enfatizando que, a partir de ahora, la meta no era perseguir resultados espectaculares, sino mantener el ritmo de este despertar. El sistema nervioso, los músculos, la circulación y la percepción corporal debían reconectarse de la manera más estable posible.
A la mañana siguiente, la Ciudad de México despertó con un sol suave que se filtraba a través de los grandes ventanales de la suite especial. El príncipe Khalid se despertó con una extraña sensación en su cuerpo. La profunda pesadez en sus caderas y muslos seguía ahí, pero esta vez no era desesperanzadora. Al contrario, le hacía consciente de que la parte inferior de su cuerpo ya no era un desierto silencioso. Se quedó inmóvil por un momento y volvió a enviar la misma orden a sus pies. Aunque la respuesta aún no era clara, la simple sensación de que la orden no se desvanecía en el vacío, como antes, fue suficiente para que su corazón latiera con una fuerza incontrolable. Por la mañana, el equipo de rehabilitación del hospital entró con sonrisas amables, típicamente mexicanas. No usaron grandes palabras ni repitieron lo asombroso de la noche anterior. En cambio, comenzaron el día con una actitud sencilla, como si le dijeran al paciente que lo más importante no era emocionarse por lo que ya había sucedido, sino ayudar a que ese progreso continuara de forma segura. El doctor Vargas volvió para un examen detallado. Evaluó la resistencia muscular, el nivel de respuesta nerviosa, la espasticidad en los músculos profundos y el estado de ánimo del príncipe, que comenzaba a cambiar poco a poco. Entonces, comenzó una nueva fase del tratamiento. Esta vez no se limitó a relajar los músculos y estimular puntos específicos como la primera noche, sino que añadió una secuencia para reconectar el cuerpo. El doctor Vargas combinó la terapia manual con estiramientos articulares precisos, ayudando gradualmente a la pelvis, la zona lumbar y las piernas a trabajar de nuevo en conjunto. Le explicó al príncipe con calma que la verdadera recuperación no era solo la reactivación de los nervios, sino que todo el sistema corporal recordara su función como una orquesta que, tras un largo silencio, debe encontrar de nuevo su ritmo. La estimulación se volvió más profunda, más detallada y ligeramente más intensa. El príncipe Khalid comenzó a sentir un dolor agudo en puntos que no había sentido en años, a veces apretando los dientes para no dejar escapar un quejido. Pero aunque el dolor le provocaba sudor en la frente, en ningún momento deseó que el tratamiento se detuviera. Porque en cada sensación de pesadez, en cada vibración, en cada pequeño calambre que recorría sus piernas, estaba experimentando algo más valioso que cualquier otra cosa: la percepción de que todavía estaba conectado a su cuerpo. Después de un rato de terapia y estimulación, el doctor Vargas comenzó a probar algo aún más importante que el dedo del pie. Le pidió al príncipe que intentara imaginar que levantaba la pierna derecha de la camilla, solo un poco, sin prisa, sin forzar todo el cuerpo, simplemente tratando de enviar la intención como una orden suave una y otra vez. El príncipe Khalid cerró los ojos por un momento. Su respiración se volvió más profunda y lenta. Su mente estaba llena de esperanza y de pánico, porque mover un dedo era una hermosa señal, pero levantar la pierna era otra historia. Requería músculos más grandes, más complejos y mucho más alejados de la memoria de su cuerpo. El primer segundo no pasó nada. Al segundo, la camilla seguía inmóvil. Pero entonces, los músculos de su muslo temblaron levemente. Los ojos de varios miembros del equipo de tratamiento se entrecerraron al instante. Vieron lo mismo. No era un espasmo sin dirección, sino una respuesta con una intención subyacente, como si el cuerpo estuviera tratando de obedecer una orden que llegaba con gran dificultad desde el cerebro. «Un poco más, Alteza». «Despacio», dijo el doctor Vargas en voz baja. El príncipe Khalid inspiró profundamente una vez más. Su frente se tensó, las venas de sus sienes palpitaban. Todo su cuerpo pareció reunir toda la fuerza que le quedaba en el mundo. Y finalmente, su pierna derecha se levantó de la camilla. Solo un poco, apenas unos centímetros, y temblando de forma casi incontrolable, pero se levantó. Abrió los ojos de golpe, como si no pudiera creer lo que había sucedido. Era la primera vez en 5 años que los músculos de su pierna no solo respondían al tacto externo, sino a su propia voluntad. La atmósfera en la que vivió en ese momento estaba cargada de una emoción demasiado grande para ser descrita, pero, de una manera extrañamente mexicana, permanecía serena. Nadie saltó de alegría, nadie gritó, porque todos sabían que algo sagrado estaba ocurriendo, y en momentos así, la reverencia ante el milagro es más importante que la expresión exagerada. La madre del príncipe, que observaba desde un lado, tenía los ojos llenos de lágrimas una vez más. Se llevó una mano al pecho, como si estuviera agradeciendo algo que las palabras no podían expresar. El doctor Vargas no dejó que ese momento se perdiera. Después de una pausa para que el cuerpo se adaptara, pidió al equipo de fisioterapia que lo ayudara a sentarse en el borde de la camilla con sumo cuidado.
Esto no solo requería fuerza en las piernas, sino equilibrio, control del torso y una confianza que había estado ausente durante años. El príncipe Khalid fue levantado lentamente. Cada movimiento hacía que los músculos de su espalda y abdomen trabajaran de una manera que casi había olvidado. El mareo, la tensión y los temblores lo obligaron a apretar los labios, pero cuando su cuerpo logró mantenerse sentado sin desplomarse, sus ojos cambiaron por completo. Ya no eran los ojos de un hombre sin esperanza. Desde la posición sentada, el doctor Vargas lo observó durante un momento, sopesando todo en silencio. Luego le pidió al equipo de rehabilitación que trajera unas barras paralelas de apoyo. Esa orden hizo que varios en la habitación contuvieran el aliento. Aunque levantar la pierna y sentarse eran pasos enormes, llegar a poner peso sobre sus piernas era un mundo completamente diferente. El propio príncipe Khalid mostró una clara vacilación. El miedo recorrió su mente con violencia. No solo el miedo a caer, no solo el miedo al dolor, sino el miedo a que si lo intentaba y su cuerpo no respondía, la esperanza recién nacida se haría añicos frente a él. Y para alguien que había perdido tanto una y otra vez, no había dolor más aterrador que tener que recoger los pedazos de su propia esperanza una vez más. El doctor Vargas percibió ese miedo. No usó palabras de ánimo vacías ni le dijo que luchara superficialmente. Simplemente dijo lentamente: hoy no estamos probando si Su Alteza es fuerte o no. Solo estamos escuchando al cuerpo para saber qué tan listo está. Un paso a la vez. Nadie lo obliga a lograrlo todo hoy. Solo atrévase a ser honesto con lo que tiene ahora. Esas palabras parecieron quitarle un peso de encima. Con la ayuda del equipo de rehabilitación, colocó lentamente ambos pies en el suelo. La sensación fría del piso subió débilmente por las plantas de sus pies, que durante tanto tiempo habían parecido sin vida. Su corazón latió con más fuerza. El temblor de sus músculos se hizo más evidente mientras sus manos se aferraban con más fuerza a las barras de apoyo. Luego, con el soporte de 2 personas a su lado y con toda la fuerza de voluntad que le quedaba en el mundo, el príncipe Khalid empujó lentamente su cuerpo hacia arriba. Ese instante pareció una eternidad. Sus piernas temblaban violentamente, su torso se inclinó ligeramente. Cada músculo gritaba de esfuerzo, pero estaba de pie. No de forma perfecta, no con firmeza, no con elegancia, pero estaba de pie. Las lágrimas que había contenido desde la noche anterior finalmente brotaron en silencio, porque a veces los seres humanos no lloran por debilidad, sino porque una verdad es demasiado hermosa para que el corazón la soporte. Y para el príncipe Khalid, el momento en que las plantas de sus pies volvieron a soportar el peso de su propio cuerpo fue el momento en que la dignidad, la esperanza y la humanidad que se habían dispersado durante tanto tiempo comenzaron a regresar a él, pieza por pieza. Ese día no caminó lejos, no se movió con libertad, no volvió a ser la persona que era antes, pero el milagro ya no era solo una palabra de consuelo. Ahora tenía peso, tenía temperatura, tenía temblores en los músculos, tenía sudor, tenía lágrimas, y lo más importante, estaba empezando a convertirse en una realidad que podía sentir con su propio cuerpo. Después de ese momento, cuando el peso de todo su cuerpo recayó sobre sus propias piernas por primera vez en años, el príncipe Khalid no solo sintió que podía estar de pie, sintió como si algo dentro de su corazón, que se había hecho añicos, estuviera siendo ensamblado de nuevo en silencio. El temblor en sus músculos persistía, su respiración aún era irregular, y sus manos seguían apretando con fuerza el andador, pero en un nivel más profundo, un cambio invisible había ocurrido. Por primera vez, comenzó a creer que este cuerpo podría no ser su prisión de por vida. Sin embargo, el doctor Vargas nunca permitió que la euforia de un gran momento alejara a nadie de la realidad. Le explicó amablemente al príncipe que poder estar de pie no era el final del tratamiento, sino solo la primera puerta. Detrás de esa puerta, todavía había un largo camino por recorrer. Los músculos que no se habían usado durante tanto tiempo seguían débiles. El sistema de equilibrio que había estado dormido necesitaba ser despertado gradualmente, y el miedo escondido en su mente requería tanta sanación como los tejidos y los nervios. Si se apresuraban, lo que se había recuperado con tanto esfuerzo podría retroceder con la misma facilidad. En los días siguientes, el programa de rehabilitación del príncipe Khalid fue diseñado con la meticulosidad de una obra de arte, requiriendo tanto ciencia como sensibilidad. Cada momento del día tenía un propósito. Desde la terapia profunda por la mañana, el entrenamiento del control del torso y la carga de peso a media mañana, la estimulación del sistema nervioso y la fisioterapia específica por la tarde, hasta la relajación muscular y los ejercicios de respiración por la noche.
El equipo no buscaba resultados espectaculares, sino que construía gradualmente una base sólida para que el cuerpo volviera a funcionar. Esta era una característica del cuidado al estilo mexicano: valorar el equilibrio, la constancia y la delicadeza por encima de la ostentación. En los primeros días de entrenamiento para caminar, el príncipe dependía casi por completo del andador. Cada paso requería una concentración máxima y casi toda su fuerza de voluntad. Levantaba los pies apenas unos centímetros, avanzaba con rigidez y los bajaba con el cuidado de quien camina sobre hielo fino. A veces, después de estar de pie demasiado tiempo, sus músculos temblaban tanto que parecía que iba a colapsar. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, el equipo de rehabilitación mexicano no le ofrecía consuelo vacío. Simplemente estaban allí, firmes, ayudándolo a encontrar el ritmo, recordándole que respirara y repitiéndole que un pequeño paso seguía siendo un paso. Nadie esperaba que una vida que había estado paralizada durante 5 años volviera a correr en unos pocos días. Fue esta calidez la que se filtró lentamente en el corazón del príncipe Khalid. A lo largo de los años había conocido a médicos brillantes, a expertos de renombre mundial y a sistemas de tratamiento increíblemente avanzados. Pero a menudo se sentía como un caso de estudio, un problema médico que debía ser analizado, resuelto y concluido. Sin embargo, en México comenzó a experimentar algo diferente. Aquí, nadie lo veía solo como un príncipe, nadie lo trataba con una reverencia que creara distancia, pero tampoco nadie lo hacía sentir como una simple lesión en una radiografía. Todos lo veían como un ser humano que sufría y que intentaba desesperadamente recuperar su vida. Una enfermera mexicana solía traerle un vaso de agua de Jamaica tibia después de cada sesión de entrenamiento, con una sonrisa sutil. Un joven fisioterapeuta le demostraba los ejercicios una y otra vez, sin mostrar nunca una pizca de aburrimiento. El propio doctor Vargas, a pesar de sus muchas responsabilidades, casi siempre que venía a revisarlo, no solo preguntaba sobre su nivel de dolor o cuántos grados podía moverse. A menudo preguntaba: ¿durmió bien anoche? ¿Hay algo que le dé miedo? ¿Cómo se siente su corazón hoy? Estas preguntas no parecían tener relación con caminar, pero en realidad tocaban la raíz de la recuperación, porque una persona no puede levantarse de verdad si su corazón sigue postrado. A medida que pasaban los días, el príncipe Khalid se fue acostumbrando al ritmo de la vida en la Ciudad de México. Desde la ventana de su suite veía la ciudad de una manera que nunca había imaginado. El tráfico seguía siendo denso, la gente seguía apurada, la lluvia caía y se detenía sin previo aviso. Pero bajo ese caos siempre había una calidez subyacente. Comenzó a notar que muchos mexicanos tenían rostros cansados pero no endurecidos, una forma de hablar amable sin ser falsa y la costumbre de sonreírse por las cosas más pequeñas. Esto no parecía tener una conexión directa con la medicina, pero le hizo comprender por qué el tratamiento aquí se sentía tan diferente. No se basaba únicamente en la tecnología o la reputación, sino en una cultura que todavía valora profundamente la humanidad en los demás. Ese cambio se hizo cada vez más evidente en su entrenamiento diario. Donde antes seguía las instrucciones solo para no decepcionar a su madre, ahora comenzó a entrenar con su propia determinación. Contaba sus pasos, memorizaba la sensación de cada músculo, preguntaba sobre los principios del tratamiento, por qué era necesario alinear la pelvis, por qué debía practicar la transferencia de peso, por qué la respiración era tan importante como la fuerza de las piernas. El doctor Vargas se lo explicó todo con paciencia. Caminar no es solo una cuestión de piernas, es la coordinación de todo el cuerpo, desde la respiración, el núcleo, el equilibrio mental, hasta la fe que uno tiene en sí mismo. Porque si la mente no permite dar un paso, el cuerpo a menudo duda. De depender completamente de un andador, pasó a caminar entre las barras paralelas en la sala de rehabilitación. Al principio, sus manos se aferraban a las barras, su cuerpo estaba rígido y sus movimientos no eran naturales. Pero lo que era claramente diferente del primer día era que cada vez que levantaba un pie y lo bajaba, no solo seguía una orden, estaba sintiendo el paso por sí mismo, sintiendo cómo la planta del pie tocaba el suelo, cómo soportaba el peso, cómo la cadera giraba ligeramente y cómo el cuerpo mantenía el equilibrio. Las sensaciones que había perdido durante tanto tiempo estaban regresando capa por capa, como si la vida estuviera redibujando un mapa antiguo en su cuerpo. Un día, después de varios días de entrenamiento continuo, el doctor Vargas lo observó en silencio durante un buen rato antes de hacer una seña para que el equipo de rehabilitación se alejara un poco más de lo habitual. Esa señal hizo que el corazón del príncipe latiera con fuerza. Sabía lo que significaba.
Hoy no lo sostendrían de cerca como siempre. Estarían a su lado, pero no lo apoyarían durante todo el trayecto. Se paró entre las barras, con la respiración un poco agitada y las palmas sudorosas. Sus ojos se fijaron en un punto al frente, como alguien que mira más allá de su propio miedo. El doctor Vargas no dijo mucho. Simplemente, paso a paso. No camine para que se vea bonito. Camine para que sea real. Esa frase era simple pero increíblemente profunda. Lo liberó de todas las expectativas, dejando solo la verdad del momento. Este paso y el siguiente. El príncipe Khalid soltó una mano de la barra. Su cuerpo se tambaleó un poco pero no cayó. Luego soltó la otra mano lentamente. El silencio en la sala era tan profundo que el tiempo pareció ralentizarse. Dio un paso adelante con el pie derecho, con cuidado. Lo apoyó. El pie izquierdo lo siguió. Luego, otro paso y otro. Esta vez ninguna mano lo tocaba. Estaba caminando por sí mismo. Aunque todavía inestable, aunque rígido y requiriendo casi toda su concentración, cada paso que dio en esa sala fue la prueba irrefutable de que ya no era solo un paciente que respondía bien al tratamiento. Estaba volviendo a ser un ser humano que podía moverse por su propia voluntad. Cuando llegó al final de las barras, se detuvo por un momento y se dio la vuelta. Sus ojos estaban enrojecidos, sus labios temblaban ligeramente, pero esta vez, las lágrimas que asomaban no eran las de un hombre derrotado. Eran las lágrimas de alguien que acababa de experimentar la libertad por primera vez después de vivir en la oscuridad durante más de media década. Su madre, que observaba desde fuera, casi se desploma en su asiento con las piernas debilitadas por la abrumadora emoción. Todo el equipo de tratamiento mantuvo su calma característica, pero sus ojos brillaban de una manera que no podían ocultar. En ese instante, el príncipe Khalid comprendió algo que nunca antes había entendido. El verdadero tratamiento no era solo hacer que el cuerpo funcionara de nuevo. Era devolverle gradualmente la fe a una persona, la capacidad de creer que el mañana podría ser diferente del ayer. Y eso era lo que México le estaba dando. No solo habilidad médica, no solo un método de tratamiento diferente al que conocía, sino una visión integral de él como persona. Su cuerpo, su mente, su miedo, su dignidad y su humanidad, que nunca se habían extinguido. A partir de ese día, ya no era el príncipe que esperaba tratamiento en una silla de ruedas. Tampoco era un hombre completamente curado. Se había convertido en algo mucho más importante. Una persona que estaba literalmente renaciendo paso a paso, y sobre sus propias dos piernas. Después del día en que el príncipe Khalid caminó por sí mismo por primera vez, la noticia que nadie se había atrevido a esperar comenzó a viajar miles de kilómetros de regreso a Dubái. Pero no viajó como un rumor adornado, sino con el tono de voz quebrado de sus allegados, con fotografías breves del equipo de atención, con la confirmación de expertos que antes habían sido extremadamente reservados y, lo más importante, con el cambio innegable en el propio príncipe. En el palacio de Dubái, un silencio peculiar se apoderó de la sala de reuniones privada de la familia. Aquellos que solo habían escuchado informes médicos llenos de términos como condición estable, limitado y recuperación improbable, ahora recibían un nuevo conjunto de palabras casi imposibles. Está de pie, soporta su propio peso, ha comenzado a caminar por sí mismo. Estas palabras dejaron sin reacción incluso a quienes habían vivido con esta realidad durante años. A veces, una verdad demasiado hermosa puede dejar a una persona tan paralizada como una mala noticia. La madre del príncipe Khalid fue la más conmovida. Ella no era alguien que acababa de empezar a tener esperanza, sino alguien que había esperado tanto tiempo que la palabra misma le causaba dolor. Fue ella quien abrazó a su hijo los días en que médicos de varios países le dijeron que se resignara. Quien vio cómo la luz en sus ojos se apagaba año tras año. Y quien aún así decidió llevarlo a México sin saber con certeza cuál sería el resultado. Cuando escuchó el último informe del equipo de seguimiento, las lágrimas brotaron sin control. Lo que había esperado durante tanto tiempo finalmente no era solo un consuelo. Pero aún así, no quería creer solo con sus oídos. Necesitaba verlo con sus propios ojos, sentirlo con su propio corazón, para estar segura de que su hijo estaba de nuevo de pie en este mundo. Se organizó un viaje urgente a la Ciudad de México, y aunque era un séquito real, lo que impulsaba este viaje no era el protocolo, ni una demostración de poder, ni una auditoría de los estándares del hospital.
Era el impulso del corazón de una madre que quería correr hacia el momento en que su hijo se pusiera de pie de nuevo. El día que la madre y la delegación de la Corte Real llegaron al hospital en la Ciudad de México, el aire era húmedo y tibio, típico de una ciudad tropical después de la lluvia. El sol suave se reflejaba en los cristales del edificio. Todo parecía tan tranquilo que era difícil creer que en pocos minutos ocurriría un momento que cambiaría la historia de toda una familia. Dentro del centro de rehabilitación, el doctor Vargas y su equipo no habían preparado una escena grandiosa para impresionar. No hubo una recepción lujosa ni discursos ostentosos, solo la simplicidad mexicana que esconde un profundo respeto. Decidieron que el momento más importante perteneciera a la familia, no al espectáculo, porque en la cultura mexicana, especialmente cuando se trata del sufrimiento y la sanación, lo más sincero es siempre lo más sencillo. Cuando se abrió la puerta de la sala de rehabilitación, la madre del príncipe vio a su hijo. Estaba vestido con ropa de terapia, no sentado en su silla de ruedas, no recostado sin fuerzas, sino de pie junto a las barras de entrenamiento sobre sus propias dos piernas. Solo esa imagen, una sola imagen, y el mundo entero pareció detenerse para ella. El príncipe Khalid se giró para mirar a su madre. Sus ojos se enrojecieron al instante. No hacían falta explicaciones ni informes. En la mirada que compartieron estaban contenidos los 5 años de historia, las noches en que lloraron juntos en silencio, los días en que tuvieron que escuchar diagnósticos crueles una y otra vez, los esfuerzos en vano, el agotamiento que casi les arrebató la esperanza y el amor que se negó a soltarlo. Luego, él comenzó a caminar hacia ella. El primer paso fue lento, el segundo todavía rígido, el tercero requirió toda su concentración. Pero era un caminar real, un caminar con las piernas que una vez el mundo había sentenciado como inútiles. La madre se llevó una mano a la boca y las lágrimas brotaron como un torrente, como si una presa se hubiera roto. Ya no pudo mantener la compostura elegante de la realeza. En ese momento no era una representante de la corte, no era una dama de alta alcurnia. Era simplemente una madre que veía a su hijo volver a estar de pie frente a ella, después de haber pensado que quizás nunca más en su vida vería esa imagen. Cuando el príncipe llegó lo suficientemente cerca, ella se arrojó a sus brazos, abrazándolo con fuerza, sin importarle las miradas de nadie. Los sollozos que había reprimido durante años escaparon sin control. El príncipe Khalid tampoco pudo contener sus emociones. Abrazó a su madre con fuerza, como el joven que era antes de los títulos, las responsabilidades y la mirada del mundo sobre sus hombros. Solo una madre y un hijo que acababan de recuperar la vida. Muchos en el séquito se giraron, con los ojos llenos de lágrimas que no podían ocultar. Incluso los guardias que habían seguido al príncipe de cerca y se habían entrenado para ser imperturbables, tuvieron que bajar la cabeza para ocultar su emoción. Lo habían visto desde sus días de gloria. Habían presenciado la lenta desintegración de un hombre que por fuera lo tenía todo, pero por dentro perdía lo más importante. Por eso, al verlo caminar de regreso hacia su familia, no era solo una imagen de recuperación física, era la imagen de la dignidad restaurada, de una vida que se negaba a terminar donde el mundo había dictado. Después de que la conmoción inicial se calmara, la madre se volvió hacia el doctor Vargas. Sus ojos aún estaban húmedos, pero llenos de la más profunda gratitud. Le dio las gracias con una voz que casi se quebraba, no como una formalidad diplomática, sino como una madre que sabe que ninguna riqueza, poder o honor en el mundo se compara con ver a su hijo levantarse de nuevo. El doctor Vargas aceptó el agradecimiento con la humildad característica de su cultura. No se atribuyó el éxito, no dijo que había obrado un milagro. En cambio, insistió en que lo sucedido fue el resultado de muchos factores. La colaboración del equipo de rehabilitación, la disciplina del príncipe, el apoyo de la familia y sobre todo el hecho de que el cuerpo humano a veces tiene un potencial oculto mayor de lo que pensamos si se le da la oportunidad correcta y un cuidado que lo ve como un todo. Esas palabras dejaron a la madre pensativa. Comenzó a comprender algo más profundo que el éxito inmediato. Durante años, su familia había tenido acceso a la mejor tecnología, a los mayores fondos y a los expertos más reconocidos. Sin embargo, en México, lo que lo cambió todo no fue el lujo ni la ostentación, sino el ver a su hijo como un ser humano completo, su herida física, su tensión acumulada, su miedo, su silencio, su pérdida y la dignidad que aún le quedaba. Eso hizo que este hospital y este país, México, cambiaran gradualmente de significado a los ojos de los visitantes de Medio Oriente. Ya no era solo el país donde su hijo vino a recibir tratamiento,
no solo el destino al que acudieron por desesperación, se estaba convirtiendo en el lugar que verdaderamente cambió el destino de su familia. Una tierra que hizo que una familia que creía tenerlo todo se diera cuenta de que algunas cosas en este mundo no se pueden comprar con dinero, pero pueden ocurrir con el conocimiento correcto, un corazón en el lugar adecuado y una calidez que se niega a abandonar a un ser humano en su momento de mayor desesperanza. Esa misma tarde, bajo la suave luz de una sala de reuniones, comenzó una conversación profunda entre la delegación de Dubái y el equipo médico mexicano. Las palabras intercambiadas no solo se referían a la siguiente fase del tratamiento, sino a algo mucho más grande. Comenzaron a hablar sobre el concepto de la medicina integral, sobre la posibilidad de intercambiar conocimientos y sobre lo que la familia del príncipe había recibido de México más allá de los resultados clínicos. Porque cuando un ser humano recupera la vida de una manera casi increíble, la historia ya no puede permanecer dentro de los límites de una familia. La historia del príncipe Khalid estaba pasando de ser la de un paciente a algo mucho más grande, una prueba de que dos mundos, que a menudo se miran con distancia y prejuicios, pueden conectarse a través del sufrimiento, la compasión y un conocimiento que respeta genuinamente al ser humano. Y esa noche, en la Ciudad de México, la metrópolis que una vez fue el último recurso de una esperanza casi extinta, se estaba convirtiendo lentamente en un puente que conectaba los corazones de dos culturas de una manera profunda, con los pocos pasos de un hombre como el comienzo de todo. En la última semana de su tratamiento, el príncipe Khalid no era solo un hombre que podía volver a ponerse de pie, era alguien que había recuperado su vida de verdad. Caminaba con más firmeza. Sus pasos aún no eran perfectos como antes del accidente, pero en cada uno de ellos se escondía algo más grande que la perfección: la libertad, la dignidad y la esperanza que, una vez extinguidas, habían sido reavivadas en su corazón. La mañana de su partida de México, la atmósfera en el hospital era tan serena y cálida como lo había sido desde el principio. El equipo de médicos, enfermeras y fisioterapeutas se despidió con sonrisas amables. El príncipe Khalid los miró a todos por un momento antes de inclinar la cabeza con un respeto que nacía de lo más profundo de su corazón. Sabía que lo que había recibido en esta tierra no era solo un tratamiento, sino el ser visto como un ser humano en su totalidad, con su dolor, su miedo y el valor que nunca había perdido. Al regresar a Dubái, su historia no se convirtió simplemente en una noticia asombrosa en la corte real. Se convirtió en una conversación que hizo que la gente comenzara a cuestionar sus creencias sobre la medicina, la curación y el valor de ver a la persona en su totalidad, no solo los síntomas. Y esa fue la lección más profunda de esta historia. A veces lo que el mundo llama sin esperanza no es el final del camino. Simplemente significa que aún no hemos encontrado la mirada lo suficientemente profunda para ver que, bajo el silencio del cuerpo y del corazón, siempre hay una vida esperando ser despertada.